Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Queremos hablar un poquito acerca del servicio de Dios y hemos venido haciendo una lectura de la interacción que el apóstol Saulo de Tarso ha tenido con los judíos de la ciudad de Antioquía. Ha habido una interacción y en eso nos hemos basado para hacer la serie que se conoce como la cercanía de Dios. Sin embargo, para mí hoy es un día muy importante y quisimos adelantar cómo podemos nosotros responder a la cercanía de Dios. Y repito, la cercanía de Dios es algo que Él causó. El que se acercó fue Él. El que dejó la pista de cómo buscarlo y de cómo alcanzarlo fue Él. El que nos seduce, el que nos llama, el que hace que alguien nos dé una llamada o salga una publicación en Facebook que diga, ve a la iglesia, ve a los módulos de discipulado, es Dios, no somos nosotros, sino que nosotros recibimos esto y si nuestro corazón está listo, pues seguimos esa cercanía. Pero hoy quiero hablarle más de una respuesta que como creyentes podemos y debemos dar a la cercanía de Dios. Y para ello le invito a que me acompañe a Éxodo capítulo 18, versículo 5. Éxodo 18:5. Hoy sí le voy a pedir que un par de versículos los busque porque quiero comparar la versión. Esta versión, este versículo lo traduje yo. El Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha permitido tener esa cercanía y poderlo hacer. Y lo traduje literal y ahí dice, verso 5, ahora pues, he aquí. Escucharán. Esta es una figura que se conoce en castellano como un presente o futuro tautológico. ¿Qué tiene que ver eso? Nada, pero yo quiero que usted sepa que exista. Y la tautología es una repetición con el propósito de hacer un énfasis. Y en la Biblia sucede cuando Dios no quiere dejar duda de que algo pueda pasar. Por ejemplo, cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, miren, cualquier árbol de aquí adentro pueden comer, pero de aquel árbol que está allá afuera, dice, de ese árbol no coman, porque del día que él coman, dice la Biblia, morirán. Y por eso es que las traducciones no les hace sentido esto, entonces traducen ciertamente morirán. Aquí hay entonces un presente y futuro tautológico, porque dicen, he aquí pues, escucharán mi voz. Y lo que tenemos que conectar es que el pueblo de Israel está frente a la montaña del Sinaí, a donde Dios les va a dar a ellos el registro del pacto. Es un momento sublime en la Biblia en donde Dios va a hacer una revelación mucho más amplia de lo que hasta ahora Abraham, por ejemplo, Isaac, Jacob, Noé, Enoc y cualquier otro que ha sido escrito en la Biblia ha vivido. Dios va a hacer una revelación mucho más amplia, cual no hubo otra. No hubo otra revelación como la que Dios va a hacer en el Sinaí a partir del capítulo 20. No hubo otra hasta que Él mismo vino a la tierra en el Hijo. Esa es la revelación más grande, esa es la revelación por revelaciones. El Hijo, que Dios haya venido a la tierra, que haya caminado entre nosotros. Pero esta es la que le antecede, esta lleva al segundo lugar. Y Dios les dice a un pueblo que está compuesto de ex esclavos, en primer lugar, está compuesto de mucha gente que dice, estos israelitas
tienen algo y nos vamos con ellos. Está compuesto de gentiles, hay una gran mezcla de personas y más o menos hay rangos de tribus. Pero a esa comunidad Dios les dice, miren, ustedes van a escuchar mi voz. Las traducciones que ustedes puedan ver lo ponen condicional. Yo siempre cometí el error, basándome en las traducciones, de decir que las promesas de Dios son condicionales. Y si nosotros hacíamos algo, entonces Dios iba a cumplir su parte. Me quiero retractar públicamente de las muchas veces que yo dije eso. Eso es absolutamente falso. No, Dios cuando da una promesa no es condicional, porque su palabra es sí y amén. Si Él te promete algo, Dios lo va a hacer, aunque Él mismo tenga que venir. Eso es lo que nosotros podemos. Por eso es que confunde un poquito cuando se lee, si escuchan mi voz. Y esa palabra es muy interesante, im. La traducción puede ser un sí condicional, pero también puede significar he aquí. Ahora, cuando es una promesa, debe traducirse he aquí. Ustedes van a oír mi voz. Lo que Dios le está diciendo a ese pueblo que está ahí abajo es que Dios va a hacer que ellos lo escuchen, que lo conecten. Y esa es la misma promesa para nosotros. Y cuando eso suceda, cuando escuchen mi voz, dice, ustedes van a guardar mi pacto. ¿Cuál pacto? El que Él le dio a Abraham. Solo hay un pacto en la Escritura, queridos hermanos. De que de Dios haya, todos los demás son ramificaciones, pero el pacto central es que Dios le dijo a Abraham, yo te voy a levantar una descendencia y ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser mi Dios y yo voy a venir a vivir entre ustedes. Todas las demás veces que usted lea pacto, o es una vertiente o no lo han sabido traducir. ¿Y cuál es el pacto que Jesús viene y mejora, voy a llamarle? Es el mismo pacto. Él va a venir y va a estar en nosotros. No hay dos pactos no hay. Esa es una mala lectura, es un pacto. Y aquí Dios le está diciendo, ustedes van a guardar mi pacto, porque yo voy a causar que escuchen mi voz, y entonces ustedes van a guardar mi pacto, y este proceso que se da, entonces va a significar que ustedes van a ser para mí, y en las traducciones que usted tiene es un pueblo escogido. Y entonces como eso se dice a Israel, la gente dice, sí, eso es el pueblo de Dios. Pero aquí la palabra sgula habla de el modelo a seguir. Por eso yo lo traduje ahí, prototipo. Dice que ustedes, hablando de el pueblo de Dios, sea hace 1300 años o sea en el 2024, estamos, iba a decir 2021, en el 2024 seremos un prototipo, un modelo. Lo que Dios está buscando es un modelo a seguir. Por eso es tan importante nuestro testimonio, porque nosotros debemos de evidenciar que Dios está en nosotros y no podemos ser como los de afuera. No debemos ser como los de afuera. Debemos ser el prototipo del Señor. ¿Y por qué? Porque de entre todos los pueblos, dice, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Verso 6. Por lo tanto, dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Y serán para mí, y en su Biblia dice una nación santa, pero en la Biblia dice un gentil santo. Y esta es una palabra importante, porque siempre se ha creado una división entre lo que es un judío y un gentil. Pero aquí lo que Dios está diciendo a Israel es que iba a ser un gentil santo. Ahora hay dos palabras ahí que tenemos que explicar, la palabra pueblo y la palabra gentil. ¿Qué es un pueblo en la Biblia? Para mí un pueblo es donde nació mi papá, que es un conato de ciudad. Si me oye mi papá se va a enojar, pero es un conato de ciudad que está a 44 kilómetros al norte de Quetzaltenango. Cuando yo empecé a ir, solo la única forma de comunicarse era por telegrama. Y yo tenía que escribirles a mis papás de niño, extrañoles demasiado. Favor, enviarme boleto de vuelta a casa. Todavía lo recuerdo.
Yo quería irme del pueblo de mi papá. Entonces, para nosotros un pueblo es como un lugar, pero en la Biblia un pueblo se refiere a un grupo de gente que tiene una identidad, tiene un idioma, tiene una identidad. Nosotros los guatemaltecos no somos un pueblo porque la mayoría de nosotros no sabe dónde nacieron nuestros abuelos. Quizás, por ejemplo, la etnia quiché sí sea un pueblo. Quizás la etnia tzutuil tal vez sea un pueblo. Pero nosotros los guatemaltecos no somos un pueblo. Este es un pueblo en la Biblia, hablando de la Biblia. Pero un gentil es un grupo de personas de la misma forma que no conocen de dónde vienen, que no tienen una raíz de origen, que no tienen un mismo origen. Eso es un gentil. Y aquí lo que Dios está diciendo es, un día ustedes van a ser un gentil santo. Por eso es que yo me he animado siempre a decirle que cuando la Biblia habla del pueblo de Dios y luego le pone un nombre, se refiere también a los gentiles, porque la misma Biblia lo ha dicho, ustedes van a ser un gentil. Claro, gentil, que vengamos de las naciones, pero vamos a ser un gentil santo, y la santidad de Dios es lo que nos va a dar identidad a nosotros. Y luego termina diciendo, estas son las palabras que dirás a los israelitas. En consecuencia con esto, entonces Dios les promete a ellos, miren, ustedes van a ser una nación de sacerdotes. Una nación de sacerdotes, un gentil santo, y por lo tanto van a ser mis sacerdotes. Esa promesa, repito, Dios se la hizo a las 12 tribus, se la hizo a los gentiles que estaban ahí, porque Dios iba a hacer un trabajo de desarrollar en ellos que escucharan su voz y que fueran cambiando poco a poco. Una promesa. En el desarrollo bíblico luego vemos a Dios dando su voz. A partir del capítulo 20, entonces Dios empieza a dar su voz, que es lo que significa esa voz y los términos del pacto. Y de pronto llega al capítulo 30. Y en el capítulo 30 sucede algo muy interesante. Yo quiero que por favor en su Biblia o en su teléfono, ahora usted sí busque el capítulo 30 y vamos a comparar traducciones. La traducción que usted tenga con la traducción que yo le hice, que es literal. Éxodo 30, y vamos a leer a partir del versículo 12. A partir del versículo 12. A ustedes que nos están sintonizando desde Facebook o YouTube, yo les invito para que de la misma forma puedan hacer esta comparación, porque ahí al fondo de su pantalla va a aparecer de qué se trata. Ahora bien, lea por favor la traducción que usted tenga. ¿De qué está hablando? Alguien que me diga de qué está hablando. De hacer un censo. La traducción que tenemos nosotros está hablando de hacer un censo. Y entonces, pero ahí no dice que se haga un censo. Yo se lo traduje literal. Ahí lo que dice es cuando kitisa et rosh, cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel. Ahora, contar no es lo mismo que levantar la cabeza. Levantar la cabeza es una acción de Dios que incluso está en la bendición sacerdotal. Eleve el Señor tu rostro hacia Él. Imagínese que usted está postrado delante de Dios, entendiendo cómo las diferencias entre nosotros y Dios nos levanta la cabeza. Eso es una distinción de honor, eso no es un censo. Eso es una distinción que Dios está haciendo. Y aquí lo que literalmente dice es, cuando levante las cabezas de los hijos de Israel para sus encargos. Ahí no es para contabilizarlos, es para encargarles algo. Y lo que sucede en el capítulo 30 es que se empieza a todo el pueblo de Israel, que ahora está sufriendo una organización, se empiezan a dar encargos. Hay unos que van a ir a la guerra. Estos son los que van a la guerra. Hay unos que van a servir a Dios en esto. Hay unos que van a servir a Dios en esto otro. Se les dan encargos a todos ellos. Eso es lo que está ocurriendo en el capítulo 30. Es muy triste que todas las traducciones pongan que es un censo.
porque después hasta pensábamos nosotros que contar era malo. Pero aquí lo que vemos es que Dios está haciendo una distinción, una honra. Dios está levantando las cabezas de su pueblo para sus encargos, dice. Y entonces dice, cada uno de ellos dará un cofer por su vida al Señor. No quise traducir cofer, ya voy a explicarlo. Por o en el encargo de ellos, y no habrá en ellos toque o golpe del Señor en el encargo de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios había prometido que todo mundo podría tener un encargo, un sacerdocio en Israel. Todo mundo. Y para manifestar ese encargo, ellos tenían que dar un cofer. Un cofer era una ofrenda de medio ciclo para reconciliación. Pero yo me voy a explicar en esto, así que no se lo voy a dejar solo así. Porque si no se daba ese encargo, Dios podía venir y decir, no sé si usted alguna vez llegó con algún su cuate que estaba desprevenido y ¡pum!, le hizo así en la cabeza. A mí me lo hicieron muchas veces en el colegio. Un toque, eso es un toque. Nuevamente traducen plaga, pero un nagá es un toque. Es un toque. Por ejemplo, si yo hago nagá a esto, estoy tocando esto. Es lo que quiere decir. Por eso yo le digo que nosotros hemos esforzado mucho por tratar de entender la Biblia en lo que realmente dijo y no solamente desde lo que han traducido. ¿Qué sucedía entonces? Las personas venían y decían, yo quiero servir al Señor en esto. Ah, vaya, ok. Tenés que dar una ofrenda. Tenés que dar una ofrenda. Tu ofrenda es tanto. Y esto es, si eres pudiente, si eres no pudiente, es tanto. Es medio ciclo. No hice la conversión para saber cuánto es, porque no es importante. Y cuando se daba eso, se evitaba el llamado de atención de parte de Dios. Ahora, ¿qué sucede? En el capítulo 32 de Hechos no tiene nada que ver, ni tiene capítulo 32, así que por favor no me confunda. Pero en el capítulo 32 de Éxodo hay un evento muy trágico. Moisés se va a la montaña 40 días y en el 40º día no regresa. Y los hijos de Israel, que están en ese proceso, se les ocurre la brillante idea, ¿saben qué? Moisés no está, ¿qué hacemos? Sí, hagámonos dioses, hagámonos un Dios. Y con ese Dios vamos a adorar a Jehová, al Señor. Si lo que ellos estaban haciendo era con ese becerro de oro, no es que estaban cambiando de Dios, sino que estaban recordando la manera egipcia de adorar con algo visible. Y como ya Moisés no se veía, ellos estaban diciendo, vamos a adorar a Dios con esta vaca de oro. Este va a ser nuestro intermediario. Por eso, queridos hermanos, la adoración a Dios es solo en sus términos, es solo como Él lo dijo. No cabe la creatividad humana para la adoración, no cabe, es idea de Dios. Él lo delineó, Él fue el que lo marcó, es que todo es Él. Nosotros somos seguidores, por eso hablamos de ser discípulos. ¿Y qué pasa? Eso desencadena orgías, borrachera y un montón de cosas, al punto de que cuando Moisés es alertado por Dios y baja, se da cuenta que saber ni qué cochinadas están pasando ahí entre el pueblo que se acaba de comprometer con Dios. Y entonces él, usted conoce la historia, rompe las tablas, las deja ahí y Dios dice algo. Leví agarró, porque Moisés se para en la montaña y dice, el que esté por el Señor, sígame los buenos. Ahí es de donde el Chapulín lo aprendió. Y la tribu de Leví se levantó para seguir al Señor. Y entonces Dios dice, a partir de ahora, todo Israel pierde el sacerdocio.
solo la tribu de Leví me va a servir. Y Aarón, a pesar de que falló, él va a ser el sacerdote. Y se restringe el servicio únicamente a la tribu de Leví. Y a partir de ahí usted va a ver, no más sacerdotes. Algún rey que quiso ser sacerdote se llenó de una enfermedad cutánea terrible. Cuando alguien profanó, no le iba bien. Solamente los descendientes de Leví. Hasta que vino Dios. Y Dios dice, yo soy de la tribu de Judá, pero yo ahora vengo y deja sin efecto el sacerdocio levítico. Y tomamos el sacerdocio del creyente. Con esto en mente, leemos a Pedro. Primera de Pedro, ese no lo busque si quiere, ese sí no, ni lo traduje, sino que dejé la versión. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes, ahora, ¿quién es Pedro? ¿Y a quién está hablando Pedro? Pedro le está hablando al gentil santo que ya fue comprado por Jesús. Antes de Jesús, desde el becerro de oro hasta Jesús, solo los descendientes de Leví podían ser sacerdotes. Pero luego viene Jesús y eso cambia. Y mire lo que dice, ustedes son linaje escogido. Pero le está hablando a judíos y gentiles. Real sacerdocio, gentil santo, pueblo adquirido por Dios para posesión, para posesión de Dios. Está citando Éxodo 19, ¿se acuerda que lo leímos? Lo está citando a fin de que pero le agrega algo, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Lo que quiero decir es que hoy en día el creyente es un sacerdote de Dios en esta mejora del pacto. El pacto que se acabó fue el pacto que Dios le dio a Pinjas. ¿Sabe quién es Pinjas? Fines creo que lo traducen, pero su nombre es Pinjas. Allá por números que él le dice, te voy a dar un sacerdocio eterno. No viene al caso. Pero lo que usted debe saber es que el sacerdocio que se acaba es el levítico. Ese es el pacto que se acabó. No está hablando de la ley, está hablando del sacerdocio. Ese acaba. Porque ahora, cuando usted y yo conocemos a Dios, cualquiera pueden ser un sacerdote de Dios. Cualquiera, cualquier creyente, no solo puede ser, sino que el llamado de Dios es que debe de ser. Ya aquí Pedro nos está diciendo, ustedes son linaje escogido, son el prototipo escogido, son un real sacerdocio, adquirido por Dios, adquirido por Dios. ¿No es cierto que si yo compro algo es mío? ¿Verdad? Si yo compro algo es mío. Vamos a pensar, si yo compro un pedazo de pizza, una pizza y la llevo a mi casa y luego pregunto en la noche dónde está esa pizza y alguien se comió esa pizza, yo como soy un padre y un esposo, buena gente, no digo nada, pero por dentro tengo el infierno. ¿Quién se comió mi pizza? ¿Por qué? Porque la pizza era mía. ¿Usted de quién es? ¿De quién es usted? Porque si usted es de Dios, usted va a servir a Dios. Pero no me diga que es de Dios y va a servir a cualquier otra cosa. Eso sí no se vale, ¿verdad? Eso sí no se vale, eso no es congruente. Si usted es de Dios, usted va a servir a Dios. ¿Y cómo lo servimos? Bueno, empezamos siendo testigos de las virtudes de Él. ¿Y cuál es esa primer virtud? Que Él nos llamó de tinieblas a la luz. No es poca cosa. Es lo más importante. Él nos llamó de tinieblas a la luz. Todo lo demás cae por su peso y lo iremos aprendiendo. Pero el punto principal es, querido hermano, usted es un creyente, usted es un salvo, usted es un testigo de aquel que lo llamó
de las tinieblas donde usted estaba, de la no salvación donde estaba, a su luz. Pero no es cualquier luz, es una luz admirable. Muy bien. Yo quiero extender una invitación a las personas que están acá a trabajar en oír la voz de Dios, en avanzar en esa voz, con el propósito de servir a Dios. En cualquier plataforma humana tendremos deficiencias y esta iglesia no es la excepción. Pero el llamado que yo quiero hacer es a servir acá. Y sí, para servir, ¿sabe qué? Por lo menos necesita ya saber los módulos de inducción. Por lo menos usted necesita saber en qué creemos. Porque usted no le daría una pistola a un niño de 10 años, ¿verdad? Para que se defienda o para que lo defienda. ¿Verdad que no? Yo no se le daría ni a mis hijas que ya tienen más de 18. Entonces necesitamos saber eso. Pero la invitación es a que usted pague el precio de servir. Y eso es lo que había dejado inconcluso. ¿Qué es el cofer? Es el esfuerzo que usted va a tomar, usted, en el servicio que usted va a tomar, mejorarlo. Que si usted va a servir en niños, usted se va a capacitar para servir en niños. Que si usted va a servir en la alabanza, usted va a tomar clases, le va a costar, se va a fajar, va a sudar la camisola para su desempeño. Ese es el cofer. Ese es el cofer. Que si vamos a trabajar en servidores, en conciliación, tenemos que aprender de relaciones humanas, tenemos que aprender los ¿cómo se llaman estos? Los procedimientos. Ese es el cofer. El que quiere servir al Señor tiene que pagar un precio en servirle a Él, mejorando su talento, mejorando su don cada vez más. No se acaba. Ese es el cofer. ¿Por qué? Porque si no viene el toque. Porque si no viene el toque. Porque si no viene el toque de Dios. Bueno.